¿Cuánto me gasté en reparar mi motor 12.7 de Detroit? Si tú quieres reparar tu motor o quieres saber cuánto es el costo, quédate que este video es para ti. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues bienvenidos de nuevo a su canal FLD Live, donde se habla de todo relacionado a los tractocamiones, al negocio de los camiones. Y pues nada, hoy vamos a hablar de cuánto yo me gasté realmente en reparar mi motor. Ha sido un video que muchos de ustedes me han solicitado. Mil disculpas porque me he tardado, porque soy, la verdad, un poquito descuidado en guardar recibos, y me tomó tiempo recolectar todos los recibos de todos los gastos que tuve para reparar el motor. Y pues bueno, les cuento, aquí estamos en casa. Estamos trabajando en unos cuantos trabajitos. Miren, aquí tenemos un piso de epoxi. Aquí tenemos unas puertas y la parte que va allí donde va el aire acondicionado para un clásico. Allá, pues no sé si ya les había mostrado, tenemos un piso en el cual estaba trabajando. Y aquí tenemos los covers de las puertas para un FLD que quedaron súper chéveres. Miren nomás qué belleza. Pero bueno, hemos estado un poquito ocupados, amigos. Hemos estado trabajando en esos proyectos. Hemos estado trabajando en la carretera. En la carretera pues no me gusta hacerle muchos videos, porque como yo trabajo dedicado, por los videos son un poquito aburridos porque siempre es lo mismo. Pero bueno, gracias a que he estado ocupado, pues no he estado un poquito despegado en esto de los videos, las redes sociales. Pero también te recomiendo que si quieres seguir todo paso a paso, me sigas en Instagram o en YouTube, ahí donde estamos siempre subiendo historias, y pues para que te enteres en qué ando inventando, qué ando haciendo. Así que pues nada, aquí les voy a poner mis redes sociales y pues ya, vamos a lo que vinieron. Y pues bueno, vamos a hablar de cuánto yo me gasté. Aquí tengo mi libretita donde dice todos mis apuntes, cuánto me gasté en reparar el motor. Yo les cuento y les voy a adelantar, yo hice unas cosas extras, las cuales pues a lo mejor en tu caso no son necesarias, o puedes considerar no hacerlas. Pero bueno, yo como en la última vez que reparé el motor, que fue hace como 10, 11, 12 años, no recuerdo realmente, hice el mismo procedimiento y me funcionó, pues decidí hacerlo esta vez. El cual estoy hablando, para ser un poquito más específicos, yo le había cambiado los inyectores como un mes atrás. Cuando yo reparé el motor la primera vez, le cambié los inyectores, pues por lo tanto lo estoy contando como si fuera parte de la reparación. Otra cosa que yo hice, que no es muy común que mucha gente lo haga, es cambiar la bomba del aceite al mismo tiempo que se está reparando el motor y también el turbo. Entonces pues eso me va a subir un poquito el costo, pero bueno, al final. Ay, amigos, eso lo vamos a tener, niños. Miren que me acaba de hacer una travesura. Ay, Dios mío, voy a tener que hacer eso otra vez. Bueno, esa parte, nos va a tocar arreglar eso. Ay, Dios mío, nunca acaba con los niños, Bueno, amigos, ya volviendo al tema, les voy a contar. Yo hice en mi motor lo que le dicen un in-frame. ¿Qué significa eso? Que el motor pues fue reparado, ya puesto, todavía puesto dentro del motor. Y pues como ustedes saben, siempre que se repara el motor hay que hacer la cabeza, ya sea que la compres nueva o la mandes a reparar. En el caso mío la mandamos reparar, reconstruir, el cual pues la rasura, le ponen las válvulas nuevas, las que necesite, le ponen las copas de los inyectores, la rectifican, y me costó ese trabajo 1550, así que súmenlo. El kit de reparación lo compré de la marca Pi Performance. Les voy a ser sinceros, a mí me ayudó Miami Star con el precio, me dio un descuento, pero en la calle vale un promedio de 3850, así que súmenle. Cortar el bloque, pues como ustedes saben, siempre que se repara, si no se corta el bloque no hay garantía, no puede ser que no quede bien, puede ser que algo quede mal, así que tienen que cortar el bloque, amigos, tienen que cortar el bloque. Si el mecánico les dice lo contrario, díganle que está loco, díganle que, a no ser que lo chequeen con el reloj que los chequean y pues no lo necesite, que no es muy común, pero sí puede haber casos. Pero si lo checan que no necesita, pues bueno, eso es aparte. Pero bueno, en el caso mío sí necesitaba corte, y el corte me costó $1500, así que súmenle $1500.
La mano de obra, por lo mismo que Miami Star, el muchacho, como pensábamos que había sido su culpa, él se puso en buen plan y me ayudó, pero la mano de obra aproximadamente vale de 4,000 a 4,500, yo la estoy poniendo en 4,000, así que pues súmenle. Después de ahí, amigos, pues como yo usé un Kit Pie, el mecánico no le tiene confianza, sabes, pues es como se puede decir, cosas de mecánicos, él no le tenía confianza al empaque que viene en el kit de reparación del Pi, y tuvimos que comprar el el empaque de la cabeza original, que me costó $205. Después de eso, pues como ustedes saben, hay pequeñas cosas que no vienen incluidas en el kit de reparación, como el empaque que va en el cover de las válvulas. Ese no viene en el kit de reparación, costó $70. Me gasté $150 de antifreeze, porque sí, yo les recomiendo que una vez que repares el motor le pongas antifreeze nuevo. Le pusimos antifreeze nuevo, que me gasté un aproximado de $150 por 10 galones. Y pues como ustedes saben, pues una vez que se hace el cambio de aceite, tienes que cambiar, que se repara el motor, tienes que cambiarle y ponerle aceite nuevo, lógicamente. En los filtros me gasté $46 y me gasté un promedio de $150 en el aceite, que fíjense aquí en lo que yo tengo aquí, no incluí el aceite. Entonces déjenle, pongo aquí los $150 del aceite. Entonces después de eso, $90 en pintura, tú sabes, la pintura verde, porque son caritos, creo que vale como $30 el bote de el azul Detroit, el original, porque yo usé el original. Me gasté $90 de pintura, me gasté 3 botes, no estoy contando, como ustedes vieron, como ustedes siguen el canal, se dieron cuenta que pues también pinté el cover, pinté el cárter, pinté algunos tubos. Eso no lo estoy incluyendo porque eso no está incluido. Allí podemos llamar que eso cubre una reparación lo más sencilla posible. Como les digo, ustedes vamos a sumar esa cantidad. Si no me equivoco, aquí a lo que yo hice me dio un promedio de $11,000, $11,611. Pues a eso lógicamente hay que ponerle taxes, si ustedes quieren, si compran todas las partes. Es un promedio, vamos a decir, para que más o menos sepan, pónganle que se gasten $12,000 en reparar un motor ahorita en el 2023, con los precios que hay, usando lógicamente el Kit Pie. Si vas a usar el kit original, pues tienes que ponerle un aproximado de $700 más, si no vas a usar el Pie Performance. Pero te deseo mucha suerte, que lo encuentres. Son muy difíciles de conseguir ahorita los kits Detroit originales, por eso yo me fui con Pie. Y pues bueno, entonces pues yo le terminé cambiando la bomba de aceite, que son $1,100 aproximadamente extra. También terminamos cambiando los inyectores, que me gasté un promedio de $2,220 en cambiar los 6 inyectores nuevos originales de Detroit. Aproveché que eso es extra, como les digo, igual cambiar los cables de los inyectores porque ya estaban un poquito viejos. Como les digo, los puse como un año antes que reparar el motor, tienen un promedio de 13, 14 años que los puse. Lógicamente ya era tiempo de cambiarlos, y esos me costaron $375, amigos. Adicionalmente, la misma historia, cambié el turbo, le puse el BorgWarner 171702. Es el turbo que no tiene válvula. ¿Por qué puse ese? Bueno, como ustedes saben, yo traigo el camión un poquito alterado, traigo un tuning que da un poquito más de caballaje, y es recomendable ponerle ese turbo para poder usar ese tuning. Si tú no lo tienes tuneado, no te recomiendo que pongas pon el que va. Puedes comprar un BorgWarner que es similar al que trae, porque el que trae originalmente es marca Garrett. BorgWarner es mejor marca. Si ustedes quieren, y aquí me lo ponen en los comentarios, yo después les hago un video porque yo recomiendo el turbo BorgWarner, y también para que ustedes sepan las diferencias entre el turbo de válvula con el turbo sin válvula, cuál te conviene, cuál te recomiendo, cuál debes usar en tu caso, en tu motor, porque hasta la fecha son muchas preguntas
que me hacen al respecto. Entonces pues sí sería bueno hacerles un video al respecto para que ustedes sepan. Así que si les interesaría, comenten y yo se los hago con mucho gusto. Y pues bueno, ya poniendo todo eso en adicional a la reparación básica, yo me gasté un promedio de $16,206. Eso fue lo que me costó, amigos. No me pesa porque les digo, son cosas que se hacen una sola vez. Yo prefiero, como les digo, ahorita que el camión está desbaratado, cambiarle todo lo que sea posible. La bomba del aceite, los inyectores, los cables, todo lo que está allí, yo lo recomiendo cambiar, porque pues ya estás allí. Y como les digo, yo duré un aproximado de 12 años y yo reparé el motor porque hubo un fallo en un inyector, algo así. Entonces el camión hasta la fecha, si no hubiera sido por ese, pues estuviera trabajando súper bien, no me gastaba ninguna gota de aceite. El turbo estaba trabajando bien, los inyectores, bueno, pues no estaban trabajando bien, ya les había llegado su hora. Me duraron más de 10 años, entonces la bomba del aceite nunca me dio ningún problema, por eso yo lo recomiendo. Pero bueno, aquí tienes dos opciones. Si lo quieres reparar bien, básicamente $11,600 un promedio haciéndolo aquí en Miami. Tengan en cuenta que no en todos los lugares la mano de obra y las piezas valen lo mismo, así que pues bueno, esto fue en Miami. Yo sé que donde hay una concentración de gente hispana, pues sale un poquito más barato. O sea, tomando como ejemplo Miami, a lo mejor en Houston sale un precio similar, a lo mejor en California, no lo sé. Pero eso fue lo que yo me gasté. Les cuento que el camión quedó excelente, no tengo ninguna queja. Lo único que voy a tener que hacer de nuevo es cambiar el antifreeze, porque yo decidí ponerle rojo. Yo pensé que el rojo era mejor, en realidad es peor, amigos. Entonces ahorita lo traigo con agua destilada. Voy a flocharle el sistema completo para que quede bien limpio el sistema, y eventualmente en la siguiente semana le voy a poner el antifreeze verde. Verde es mejor. También les vuelvo a decir, si quieren que les haga un video para resumirles por qué el antifreeze verde es mejor, pues también les puedo hacer un video. Vamos a tratar de hacerles más videos. Mil disculpas porque he estado súper ocupado y no he tenido el tiempo de tomarme para hacerles más videos. Como les digo, este video me lo han pedido mucho, me ha caído mucho trabajo como ese, mucho trabajo. He estado trabajando ahorita porque yo trabajo por temporada, y pues vamos a decir que los videos pasaron a segundo plano. Ay, amigos, hay veces que simplemente apenas me da tiempo para pasar un poquito con la familia, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios que tenemos trabajo. Y pues bueno, aquí cumplimos. Aquí les tenemos ya el video de cuánto yo me gasté en el camión. El mecánico mío es bastante bueno, le tengo confianza. Pues caemos a la conclusión que cuando se me fue el motor no fue su culpa, pues simplemente tenía que pasar. Hubo varias cositas que estaban avisando que ya había un problema, ya sea en la cabeza. Yo creo que fue la cabeza que estaba fallando, porque mi camión, cuando yo le puse las estacas, siempre que yo lo encendía me estaba aventando como si fuera flakes, vamos a decir, como si fuera ceniza negra, y no paraba. Y ahora que está reparado, eso paró. No me pregunten por qué, no sé por qué, pero bueno, ahí había síntomas de que algo ya andaba mal. Y pues bueno, ya estamos muy contentos. El White Bunny anda súper bien. Ya estamos trabajando, gracias a Dios. Pues estamos recuperándonos del golpe, pero pues ahí vamos, amigos. Y aquí pues también quería darle gracias a toda la gente que me ha contactado por los trabajos. Si ustedes se preguntan, pues ahí estábamos echándole ganas con eso. Fue algo que agarré extra mientras mi camión estaba parado. A lo mejor eventualmente sería mi sueño tener un taller y dedicarme especialmente a eso. Lo estamos considerando. Yo sé que muchos de ustedes también me han contactado para que les haga trabajos de piso y eso. Ténganme paciencia. Estamos tratando de ver cómo les tratamos de resolver a todos ustedes, amigos. Y pues nada, aquí estamos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto, alguna duda, no sé, lo que tengan, pues como ustedes saben, siempre en los comentarios, y yo me voy a tomar el tiempo de contestarlos.
Muchas gracias a todos, bendiciones, mil disculpas otra vez por haberme tardado tanto en subirles un video. Y pues aquí estamos, bendiciones. Nos vemos en otro video más. Y no olviden darle like. Y también muchas gracias, ya llegamos a los 40,000 suscriptores en YouTube. Así que muy bendecido, muchas gracias, se los agradezco de corazón. Y aquí estamos. Saludos a todos, bendiciones. Nos vemos en otro video.